Ya. Clase número 31 del 1 de junio de 2020. El fascismo, filosofía política, tercero medio electivo. Nosotros hemos visto diferentes movimientos políticos y dentro de la historia, ¿no es cierto?, de la política aparece un movimiento que tuvo mucha importancia en cierto periodo histórico y que de una u otra manera de pronto también hay ciertas luces de que aparecen por ahí ciertos movimientos que tienen características de esta naturaleza. Hoy día vamos a conocer el fascismo. No sé si alguna vez ustedes habrán escuchado el término que se utiliza muy habitualmente en la actualidad para referirse a las personas como, ah, no, es facho, por ejemplo. No, facho pobre es otra categoría que utilizan para describir a ciertas personas que tienen ciertas ideas políticas, ¿no es cierto?, que están más cercanas a la derecha. Sin embargo, el fascismo es algo bien alejado en cierta medida de un pensamiento político de derecha y es bien extremo. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy día con ciertas luces que les voy a dar, cierto resumen un poquito de este movimiento. El término fascismo, ¿no es cierto?, es una palabra italiana, fascio, y a la vez viene del latín, o tiene su origen en el latín, que significa fascis, que hace alusión, ¿no es cierto?, a as o conjunto, y en Roma servía, ¿no es cierto?, antiguamente en el Imperio Romano, para designar el as de varas, con un hacha al centro, que era el símbolo de autoridad de los lictores y de la fuerza de la unidad. Si usted piensa, por ejemplo, yo tengo un lápiz o una varita, es sumamente sencillo quebrarla si es que está sola. Pero si tengo un conjunto de varas, ¿no es cierto?, ya quebrarlas o romperlas se hace más difícil. En ese sentido, el conjunto de varas hacía alusión a que la unidad da la fuerza, como dice ahí. Y era símbolo, ¿no es cierto?, de los lictores. Los lictores eran como una especie de funcionarios que tenían en el Imperio Romano como funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que tenían cierto grado de autoridad. Por otra parte, ¿no es cierto?, acá en el cuadrito rojo que está dentro de la presentación, señala que el hacha tenían o simbolizaba la justicia, la fuerza y la justicia sería, ¿no es cierto?, el símbolo del fascismo. Para hablar de la genealogía o del origen del fascismo, ¿no es cierto?, tenemos que entender o retrotraernos a la Italia después de la Primera Guerra Mundial y específicamente a un personaje medular, ¿no es cierto?, de esta Italia, que es Benito Mussolini, que se podría considerar como el padre del fascismo. A diferencia de los otros movimientos, ¿no es cierto?, que estudiamos, que tenían como ciertas, como raigambre o raíces súper antiguas o que ya se habían visto como ciertos gérmenes en algunas épocas diferentes, con el fascismo parece, ¿no es cierto?, encontrarse la beta netamente en Italia post Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? ¿No es cierto? Después de toda guerra, los países quedan evidentemente en condiciones que no son las más óptimas. Y a pesar de que Italia había estado dentro del bando de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, quedó en una especie como de quiebra, ¿no es cierto? Una crisis económica que generó como mucha inestabilidad. Eso hacía que Italia estuviera muy disconforme, ¿no es cierto?, con la situación en la cual estaba envuelta. Además, por otra parte, ya había empezado, ¿no es cierto?, a crecer el comunismo de la Unión Soviética y muchos países, y entre ellos Italia, ¿no es cierto?, tenían temor de que el comunismo llegara al suelo italiano y tomara el control del país. Por ese motivo, ¿no es cierto?, esta figura de el duce, ¿no es cierto?, que es Mussolini, toma tanta fuerza para, en cierta medida, salvar o sacar adelante a esta Italia que está pobre, que está con crisis económica, ¿no es cierto?, que está al borde del colapso, para defenderla también del movimiento comunista, es que toma toda esta fuerza. Acá, ¿no es cierto?, en la foto que aparece al lado de Mussolini, dice Marcha sobre Roma de 1922. Mussolini formó un grupo que se llamaba Fasci Itali di Combattimento, que serían los fascistas italianos o podría traducirse también como la Fuerza Italiana de Combate.
que fueron la base del Partido Nacional Fascista. En octubre de 1922, ellos hacen, ¿no es cierto?, un llamado a marcha por Roma, y a partir de la congregación, ¿no es cierto?, que tienen, de la fuerza y el arrastre que tienen, el rey Víctor Manuel III, ¿no es cierto?, nombra a Mussolini como jefe de gobierno para ver si este personaje que arrastraba tanta fuerza logra sacar a Italia de esa crisis, ¿no es cierto?, que en la cual estaba envuelta de la post-Primera Guerra Mundial, y también para defenderla de la amenaza comunista que se veía como al lado. Entonces, si entendemos ese contexto, vamos a pasar un poquito ahora a qué son o cuáles son las ideas del fascismo, para que vean que difiere un poco de lo que uno puede entender actualmente. A ver, para los fascistas o para Mussolini, él promulgaba que existe una distinción entre las personas, ¿no es cierto?, natural. Y existen desigualdades propias de la naturaleza entre que unos van a ser mejores y otros van a ser peores. Los seres humanos no son todos iguales. Frente a eso, ¿no es cierto?, los que son mejores, por naturaleza, tienen que tener de una u otra manera la capacidad de tener el control o mandar o gobernar a los que son menores o inferiores. ¿Por qué decía Mussolini? Porque la desigualdad debe ser un beneficio provechoso. De esa manera, ¿no es cierto?, él parte de una visión antropológica en la cual encuentra que la naturaleza humana o todos los seres humanos son diferentes. Y los que son mejores, los que tienen mayor fuerza, los que tienen mayor inteligencia, ¿no es cierto?, los que son considerados como una élite, tienen que estar al mando de los que no son superiores, de los que son débiles, de los que son pusilánimes, etc. Y ellos tienen, ¿no es cierto?, que asumir el poder sobre el resto. Así se resumen en los tres primeros puntos que aparecen acá. La inmutable, benéfica y provechosa desigualdad de la clase dada de manera natural. Salen comillas porque son frases propias de Mussolini. El derecho inmanente de los mejores a gobernar. El derecho inmanente se refiere como el derecho que es intrínseco, que es interior, ¿no es cierto?, de gobernar, porque es algo como que subyace a uno sobre otro. Y ahí dice, él habla de predestinación, es como si estuviera dado un poder desde afuera, desde Dios, para que cierto grupo gobernar a otros. Ahí dice manejar los asuntos de la colectividad. Después, el derecho privilegiado de las élites a ocupar posiciones de mando, la supremacía absoluta del Estado, encarnados en las élites sobre el individuo. Ahí sería bueno detenerse un poquito. Cuando yo hablo de supremacía del Estado, es porque el Estado está a cargo de todo. Cuando hablamos de que el Estado se va a hacer cargo de todas estas cosas y nada va a ser como iniciativa propia o se va a dar espacio para que los privados logren formar algo, estoy hablando de un Estado absolutista. ¿Ya? Los principios inviolables de la disciplina, la autoridad y la jerarquía, misión de sacrificio y heroísmo en busca de los valores del espíritu sobre lo material. ¿Se acuerdan que los marxistas o los comunistas veían todo como la historia, incluso la libertad, de manera material? Marx decía que todo era material, ¿no es cierto? Para los fascistas hay un principio superior y es lo espiritual. Y ese principio superior o espiritual se ve dado o se fomenta a través de la disciplina, la autoridad y el respeto a las jerarquías. Otro punto superior o que ideas que son propias del fascismo es la exaltación de los sentimientos ultranacionalistas. Cuando Italia, ¿no es cierto?, estaba como tan cabizbaja a partir de esta situación que generó la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que hizo Mussolini en cierta medida? Excitó el sentimiento nacionalista. Esto hace que muchas veces los movimientos de esta naturaleza sean súper racistas respecto a otras naciones o a otros individuos, ¿no es cierto?, que estén dentro de su territorio. Se hace como una exaltación de lo que es propio de la nacionalidad. Ahora, eso no tiene que ver con que usted sea patriota y le guste, por ejemplo, no sé, en 18 de septiembre bailar cueca o hacer un asado. No está relacionado con eso. Está relacionado con que esos sentimientos ultranacionalistas lo hacen a usted discriminar por ponerse en un peldaño superior a cualquier otra cultura, a cualquier otro pueblo, ¿no es cierto?, que se intente insertar o que esté
ahí, ¿no es cierto? Como puede ser como subcultura, como inmigración, qué sé yo, algo de ese tipo. Preguntas hasta el momento. ¿Se entiende? ¿Le han dicho acá a algunos fascistas o facho pobre? Sí, no, algunas veces, a veces. En general, el término se usa con mucha liviandad en la actualidad y pasa también por un desconocimiento, por la necesidad, como hablábamos la otra vez, falaz de querer engañar o de querer ofender, pero sin tener un conocimiento acabado de lo que significa ser fascista, que es una, en cierta medida una connotación o un peso mucho más fuerte que algo como ser de derecha netamente, es algo mucho más potente, es algo mucho más violento, por decirlo de alguna manera. Ya. Vamos a continuar. La ideología, a ver, aquí está resumido un poquito de lo que vimos en la presentación anterior. Como les decía al principio, como el fascismo no tuvo como una, podríamos decir, como una filosofía que gentara este movimiento, sino que la ideología o el fascismo se nutrió de cierta filosofía que ya estaba expuesta anteriormente, pero que jamás se construyó como para, en cierta medida, dar pie al fascismo. Eran ciertas ideas, ¿no es cierto?, que Mussolini fue recogiendo de diferentes autores para dar como un contexto más teórico o más acabado de lo que era su movimiento. Por ejemplo, la idea de un Estado totalitario, un Estado, ¿no es cierto?, en la cual prime, prime, ¿no es cierto?, esta entidad por sobre los individuos, es como una visión del Estado que tenía Hegel. Hegel, que es el mismo que inspira a Marx con el comunismo, increíblemente también es un filósofo que inspira, ¿no es cierto?, cierta ideología de un Estado totalitario, un Estado, ¿no es cierto?, más de características fascistas. ¿Qué es lo que hace el fascismo por esa parte también? Niega los principios del liberalismo. Recuerden que el liberalismo lo que más promulgaba era, ¿no es cierto?, la libertad de las personas, la libertad en sí, ¿no es cierto?, la vida y la libertad como propiedad privada. Esos principios el Estado fascista no los reconoce para nada y los descarta de antemano. El sistema político es dictatorial porque existe solamente un partido. Si bien Mussolini, si uno estudia como la historia de este personaje, que fue puesto, ¿no es cierto?, en primera instancia por un rey, que quería que le ayudara a sacar a Italia de la crisis, que después es reconocido nuevamente en una elección y que tiene, ¿no es cierto?, él gana por amplia mayoría, él finalmente termina haciendo lo que hace todo dictador, termina aboliendo, ¿no es cierto?, todo lo que es el Parlamento y estableciendo un partido único, ¿no es cierto?, de liderazgo o permitiendo la participación de un solo partido, que era el partido fascista. Después, me corrí. El fascismo se estipula, ¿no es cierto?, o se establece de manera demagógica, y recuerden que la demagogia estaba constituida como una estrategia política un tanto falaz, ¿no es cierto?, para mover masas, se presenta como radical al anticomunismo y al anticapitalismo. O sea, todo lo que en cierta medida promulgaba el liberalismo económico de Smith en un primer momento es rechazado por el fascismo porque el Estado se entromete en todo. Y eso significa que se entromete también en la economía. No permite la iniciativa personal o que hayan empresas privadas y que tengan... No, no permite nada de eso. Y también rechaza cabalmente el comunismo. Yo creo que por eso actualmente se conciben ciertos grupos como fascistas, más que nada como un rechazo al comunismo, o se cataloga a la derecha como fascista porque tiene ciertos elementos, ¿no es cierto?, que son comunes, como el rechazo al comunismo. Y otra característica de la ideología era mantener un nacionalismo agresivo, expansionista y militarista. El fascismo con Mussolini, o Mussolini tenía la idea de que Italia floreciera, ¿no es cierto?, tal como había sido el Imperio Romano. Entonces tenía, ¿no es cierto?, esta necesidad expansionista de conquistar y de manera militar.
con Mussolini también aparece un ejército que es como paramilitar, que es lo que se llamaban las camisas negras, que eran, ¿no es cierto?, las fasci de combatimiento que después pasaron a tener ese nombre, pero que eran personas que utilizaban armamento para defender el régimen fascista. A ver, ¿cuáles son los aspectos políticos? Pone de relieve, ¿no es cierto?, la importancia del Estado y reconoce al individuo solo en la medida que el individuo, los intereses de este individuo coincidan con los del Estado. Si no coinciden con los del Estado, obviamente, ¿no es cierto?, ese individuo va a tener que ser apresado o ser fusilado. Se opone al liberalismo clásico, que surgió como reacción al absolutismo. El liberalismo clásico no estamos refiriendo a Locke, que lo vimos también. Y el liberalismo negó el Estado del... Claro, el liberalismo negó al Estado en nombre del individuo. Para el liberalismo es más importante el individuo que el Estado. El Estado tiene que estar al servicio del individuo y no al revés. ¿Qué más dice? El fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. La concepción fascista del Estado lo abarca todo, fuera de él no puede existir y menos aún servir valores humanos y espirituales. Se opone radicalmente al comunismo y a su visión materialista y de clases de la sociedad. Por este motivo, el fascismo es muy bien acogido por la clase burguesa italiana. Como el comunismo, en cierta medida, proponía, ¿no es cierto?, la abolición de toda la propiedad privada, la caída de la clase burguesa dominante y la dictadura del proletariado en un estado, ¿no es cierto?, como intermedio antes del estado comunista ideal, mucha gente, ¿no es cierto?, también toma, o Italia se vuelve fascista justamente porque tenían miedo de que esas consignas comunistas llegaran a su, como a su vida y tomaran todo lo que les pertenecía. Ya, vamos a parar. Preguntas hasta acá, o vamos avanzando como avión. ¿Se entiende? Voy a empezar a hacer preguntas yo, entonces si no responden. A ver, la Francisca me dice, como avión, me dice, si voy muy rápido, porque yo tiendo a hablar muy rápido, díganme y hablo más despacio. Seguimos entonces. Aquí saqué un extracto más que nada del programa fascista que aparecía en un texto, ¿no es cierto?, de la Santillana, que hacía como un resumen el programa de Mussolini. Obviamente, como todo, ¿no es cierto?, jefe o cabecilla de una nación, él tenía un programa que era bien como, podríamos decir, como bien acabado o bien populista a la vez, pero que en cierta medida estaba impreso en los siguientes puntos. Proponía, ¿no es cierto?, y abogaba por una ley que la jornada de trabajo fuera de 8 horas, que hubiera un salario mínimo, que hubiera, ¿no es cierto?, un traslado de industria y servicios públicos a las organizaciones proletarias, y por lo que atañe a problemas militares, establecía una política internacional que tenga como objetivo elevar el lugar de la nación italiana hasta la máxima altura. Y ahí está lo que les decía yo, que él quería, ¿no es cierto?, seguir expandiéndose y eso le trajo problemas en algunas guerras que se enfrascó, especialmente con los griegos. Quería, quería restaurar como el imperio romano Mussolini con Italia. Y por lo que respecta a problemas financieros, establecimiento de un fuerte impuesto sobre el capital, de tal manera que obre como nivelador parcial de la riqueza, confiscación de todos los bienes de las órdenes religiosas. A pesar de que estaba este programa, el Vaticano, en cierta medida, si uno estudia un poco la historia del fascismo, igual le dio la mano, como que lo aprobó, porque la curia papal también tenía miedo, ¿no es cierto?, del comunismo y que cayeran todas sus cabezas. Entonces, todos se abrazaron el fascismo en determinado minuto porque fue como la única fuerza que vieron como posible de hacerle detención al comunismo que se estaba expandiendo ya, ¿no es cierto?, a partir de la Revolución Rusa. Y aquí
les puse un pequeño fragmento de lo que señalaba, ¿no es cierto?, Benito Mussolini respecto a su filosofía. Y dice, la violencia no es inmoral y hasta es moral a veces. Nosotros negamos a nuestros enemigos el derecho a protestar contra nuestra violencia. Comparada a las cometidas en los años 1919 y 1920 o la ejercida por los bolcheviques en Rusia, donde 2 millones de personas fueron ejecutadas y otros 2 millones encarceladas, nuestra violencia es un juego de niños. Por otra parte, la violencia no es eficaz. Perdón, por otra parte, la violencia es eficaz. En el verano de 1922, 48 horas de violencia sistemática nos permitieron obtener lo que no hubiéramos obtenido en 48 años de propaganda. Así, la violencia que despeje una situación gangrenosa es violencia necesaria, santa y sagrada. No cabe gobernar a las naciones sin una mano de acero y sin una voluntad de hierro. Los hombres están fatigados de la libertad por haber hecho de ella una orgía. Para la juventud intrépida, inquieta, ruda que se levanta en el crepúsculo matutino de la historia nueva, otras palabras ejercen una fascinación mayor, y esas palabras se reducen en tres: orden, jerarquía y disciplina. Ese es, ¿no es cierto?, el pensamiento de Benito Mussolini. Subyacen a su historia o a su filosofía, más que nada, como les decía recién, extractos de diferentes como filosofías que andaban por ahí pululando, pero que no estaban o no se habían concebido como para crear este movimiento fascista. Se puede ver dentro de lo que él pregona como este hombre nuevo, con fuerza, ¿no es cierto? Algunos vestigios del superhombre de Nietzsche, que es un filósofo alemán. Como les decía, la idea de Estado absoluto también la toma como de la filosofía, ¿no es cierto?, hegeliana. Y así se va construyendo este movimiento que hasta el día de hoy tiene ciertas como pinceladas que se pueden ir viendo o reconociendo en diferentes estructuras políticas. Vamos a dejar de compartir. Ahora, si uno hace como el análisis, ¿no es cierto?, y se da el tiempo de hacer una crítica al fascismo, obviamente le va a encontrar todos los puntos posibles de crítica, porque efectivamente el fascismo, ¿no es cierto?, es un movimiento que se entiende en un contexto histórico determinado, y entre comillas se entienden, porque también igual es como bien irracional lo que genera, pero en la actualidad, ¿no es cierto?, no se da de manera eh, tal cual como estaba promulgada, ¿no es cierto?, a partir de esos principios que se estipulan. Si bien existen gobiernos de extrema derecha, ¿no es cierto?, esos gobiernos de extrema derecha no son sistemas totalitarios. Un totalitarismo, para que en cierta medida se entienda como tal, es un gobierno, o es una dictadura, mejor dicho, pero no es gobierno, una dictadura en la cual no hay posibilidad de libertades individuales, no hay sistema electoral democrático, no hay prensa libre, por ejemplo, hay sistema de partido único, por ejemplo, si aquí, no sé, no se permitiría ningún partido de izquierda, por ejemplo, si hubiese un presidente, no hay, no hay la posibilidad, por ejemplo, de la inmigración, hay un racismo, hay xenofobia, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que se van gestando con este tipo de movimientos. De que existen movimientos fascistas actuales como agrupaciones, sí, las hay. No sé si han escuchado alguna vez de los skinhead o los cabezas rapadas. Hay películas incluso bien entretenidas. O sea, entretenidas en el sentido de que son como con harta acción, porque son tipos que van mucho a la batalla. De hecho, Mussolini decía que hay una guerra constante y hay una fuerza que hay que estar, ¿no es cierto?, luchando constantemente. Pero ese es el fascismo. Hoy día les presenté como las líneas generales de lo que consiste. No me voy a ir en contextos históricos porque esta no es una clase de historia, es una clase de filosofía y a mí me interesa que entiendan las ideas que estipulan que estos principios se pronuncian o en que en cierta medida hayan salido en algún minuto dentro de la política. Y para entender el fascismo, vuelvo a repetir, el Estado es absoluto. Aparece, ¿no es cierto?, en un momento en que Italia estaba completamente cabizbaja a las caídas, ¿no es cierto?, después de la Primera Guerra Mundial, donde quedó totalmente empobrecida con una crisis económica gigante, sin un líder o un caudillo claro, y además, por otra parte, estaba todo este terror que generaba el comunismo, ¿no es cierto?, con la revolución, las muertes que había involucradas, la abolición de la propiedad, y eso hace que el fascismo tome mucha fuerza y que Italia toda sea fascista en determinado minuto.
No es que algo que dijéramos, no, que fue un pequeño porcentaje, no. Mussolini tuvo mucho arrastre, pero eso duró hasta el 1945 y ya ahí se acabó. Sin embargo, sirvió de gestor, ¿no es cierto? O de ejemplo para después Hitler, por ejemplo. Hay fotos donde salen juntos ahí como amigos. Sirvió para Franco en España también. Y así. En general, hay los gobiernos dictatoriales que siguen ciertos lineamientos, como los que observamos, se pueden catalogar como fascistas. Preguntas. 12:20. Estamos en el tiempo. No les voy a dejar tarea hoy día, porque mañana vamos a ver el nazismo y para el jueves va a haber una tarea. Para los que no estuvieron el jueves, la gente que investigó algo muy breve, que eran los movimientos anarquistas que podían existir aún en diferentes lugares, les puse así como un puntito, a ver, como un ticket. ¿Dónde está tercera media? Ahí, así. ¿Se ve? No, no se ve. Ahí, les puse un ticket. Cosa que después no es cierto, si es que cuando nos reencontremos en clase, esos tickets igual tengan un grado de validez. Los tiempos se los puedo dar incluso dentro de la misma clase, si en el fondo las preguntas son muy sencillas, cosa de buscar en internet la respuesta rápida y me la mandan por el chat. Si después me la mandaron, como no me acuerdo quién fue, me la mandan por la plataforma, igual la reviso y le pongo el ticket. Parece que fue el Diego, me lo mandó después. Preguntas, vuelvo a repetir. Voy a dejar de grabar. Miss. Ah, ya. Espérame, Daniel, déjame dejar de grabar y vamos a explicarlo de nuevo.